Todos los hermanos que están conectando en Lead Me, en Facebook, Dios les bendiga. Ana María Luisa González, Dios te bendiga. Estamos en un estudio bíblico. Vamos a empezar un estudio bíblico desde el punto de vista de Jesucristo. Y a las 380 personas en Lead Me, Dios te bendiga. Los hermanos que conectarán en Instagram y los hermanos que están conectándose ahora mismo en Facebook, Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y mis hermanos, muy importante que en este tiempo nos identifiquemos cada día más con nuestro Señor Jesucristo y que lleguemos, como dice el apóstol Pablo, que lleguemos a tener la mente de Cristo. Y los hermanos que estarán viendo también en diferido en YouTube este video. Bueno, hermanos, vamos a comenzar y vamos a orar. Hermano Gilmar, nos dirigen esta oración, por favor. Claro. Padre Celestial. Gracias, Padre Amén. Todopoderoso, por permitirnos estar aquí. Señor. Gracias por darnos una semana más de vida. Gracias por todas las bendiciones y por todo lo que has hecho y vas a hacer en nuestras vidas. Permítenos ser esa luz, Padre, que nos permita iluminar a las naciones, a nuestros prójimos. Danos esa fuerza, danos la sabiduría y el conocimiento de expandir tu palabra, el evangelio a través de las naciones, Padre. Te pedimos por los hermanos que están en línea y que verán esto. Te pedimos por los que están en camino, Padre, y por Amén. todos los hijos de Dios, nuestros hermanos, Padre, que tanto te necesitan en estos tiempos de pandemia y de pruebas, Padre. Gracias. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es muy importante. Hoy en nuestra enseñanza bíblica la he titulado Nadie puede servir a dos señores. Quizás va a ser una enseñanza que usted va a decir, bueno, ¿y cómo es que cómo esta enseñanza la está dando el hermano Henry de esa manera? Y vamos a comenzar con un versículo en la Biblia que es Lucas 16:13. Lucas 16:13, lo pueden leer, por favor. Lucas 16:13, si lo tienen lo más rápido posible para aprovechar así el tiempo en las redes sociales. 16:13. ¿Qué nos dice 16:13, hermano Gilmar, por favor? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesucristo, cuando da este versículo, dice no podrá servir a Dios y a las riquezas, y muchas veces lo toman desde un punto de vista literal, ¿ya? Pero entonces nadie podría entregarse a Dios y tener sus negocios, vamos a decirlo como los hermanos que van a una iglesia, que están sirviendo a Dios, tienen cargos en las iglesias y tienen sus negocios, entonces nadie podría hacer eso. Pero cuando Jesucristo dice nadie puede servir a dos señores, se está refiriendo, hermanos, quiero que me escuchen los que están en las redes sociales, se está refiriendo al orden de prioridades que Él presentó. ¿Cuál es el orden de prioridades? Busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y todo lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Cuando se cambia ese orden de prioridades, es que Cristo dice ahí es donde viene el asunto. O amará más al uno o aborrecerá al otro. Pero teniendo ese orden de prioridades no hay ningún problema. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice ningún siervo puede servir a dos señores? Porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cuando llega al otro, allá hay un punto, ¿cierto? Y luego dice, no podrá servir a Dios y la riqueza, porque esa es otra explicación. Ahora, cuando se trata de un siervo, sí es diferente. Un siervo sí, porque el siervo es aquel que predica el evangelio, ¿qué? Gratuitamente. Entonces, este versículo nace después de una parábola del mayordomo infiel. El mayordomo infiel le gustaba acomodarse la buena vida. Entonces le llegó, óyeme, su mayordomo se está como si fuera el dueño de la empresa, se está malgastando y gastando como si fuera el dueño. Entonces dice, no, yo tengo que mirar esto de otra manera. Entonces lo llama al mayordomo y le dice, mire, me están diciendo que usted está disipando mis bienes, así que vamos a tener las cuentas y usted va a perder su trabajo. Entonces él dice, ¿qué voy a hacer yo? Mendigar no puedo, pedir limosna me da, pedir limosna me da pena, y cavar, pues no sé. Bueno, entonces ya sé lo que voy a hacer. Llama al primero, ¿usted cuánto debe? Debo 100 barriles. Anota 50, 80, debo tanto, anota. A todos le hizo como un Black Friday, vamos a decirlo. Le dio el descuento. Eso está bien dentro de la justicia que absoluta, porque eso se llama perdonar.
Aquí es donde yo estoy hablando como la explicación que da, el siervo no puede servir a dos señores al mismo tiempo. Aquí es. Entonces él estaba ¿qué? Perdonándole a ellos una parte de la deuda. Ese es el perdón. Eso es en la justicia absoluta. Y Jesucristo mismo dice, os digo que los hijos de las tinieblas son más astutos en el trato con los demás, o más sagaces, es que dice, en el trato con los demás que los hijos de ¿qué? De luz. Y es verdad. Mire, los hijos de las tinieblas, alguien hace un pecado y lo saludan de abrazo y de todo. Y en las iglesias, alguien hace un pecado, no les dan ni el saludo, antes los pueden hasta botar de la iglesia. Y Cristo dice, os digo que, eso no lo dice un apóstol, lo dice Jesucristo, os digo que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con los demás que los hijos de luz. Entonces aquí es donde viene una enseñanza muy bonita, porque el Señor Jesucristo está poniendo esta parábola de ejemplo. Y ese ejemplo es que aquel hombre comienza a perdonar a todos. Y dice que el amo, eso lo dice Cristo, alabó a aquel siervo que era infiel, porque tuvo una sagacidad y perdonó a todos. Y de ahí donde dice Cristo, esta explicación no la va a encontrar muy fácil en ninguna parte. Por eso yo les digo a los que están en las redes sociales, pongan atención. Y a todos. Por eso esta explicación no la van a encontrar en ninguna parte y puede constatarlo la hermana Iris Alvarado, Nelly Reyes y Francia Uribe y las demás hermanos que están en línea. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta. Cuando Jesucristo dice, os digo, mira, ahí está en Lucas 16, dice 9. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Está hablando Cristo. El justo diciendo que haga amigos con las ganancias que justas, no, injustas. Injusta, y mire lo que dice más. Dice, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Explicar esto es bien difícil. Voy a invitar aquí al hermano, ya se me fue el hermano Celestino. Es bien importante, esta explicación no es muy fácil de darla, pero yo quiero hoy compartirla con todo el pueblo cristiano. Cuando Jesucristo, que es justo, dice, hagan amigos con las ganancias injustas, para que os reciban en las moradas eternas, está hablando y haciendo la diferencia en las dos justicias. La justicia absoluta, la que pertenece al reino de Dios para el tiempo de la gracia, y que Cristo dijo que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En esa justicia es que se hace el perdón, y en esa justicia es que podemos hacer amigos con las ganancias que injustas, porque lo manda a hacer Cristo. Pero ¿por qué Cristo utiliza la palabra injusta? Porque voy a poner un ejemplo, hermano Celestino Forero. Si a mí me dejan en un negocio administrando un restaurante y alguien llega y me dice a mí, mire, yo no tengo dinero para comer y esto, bueno, si dele en el almuerzo que coma y eso. Y llega otro, dele también el almuerzo. Va a aparecer el dueño y mire, yo te nombré manager, pero usted me está regalando toda la comida. En la justicia relativa, eso es injusto. Pero en la justicia de Cristo, la absoluta en el tiempo de la gracia, ¿eso qué es? Eso es una acción que es de perdonarle la deuda, de darle, por misericordia, darle eso. Por eso es que Cristo dice, tuve hambre y me diste ¿de qué? De comer. Y los otros dicen, pero Señor, ¿cuándo te vimos y te dimos eso? Por cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero dentro de la justicia se llama perdón, de la justicia absoluta del reino de Dios para el tiempo de la gracia, el no cobrar se llama perdón. Y dentro de la justicia relativa, o sea, la justicia normal de lo que es la parte, vamos a decir, secular, eso se llama una injusticia. Porque, ¿cómo así que usted me está regalando los muebles del almacén y no está cobrando? No, que es que no tenía plata para pagar. Entonces yo recuerdo que había un muchacho en un restaurante trabajando y el muchacho es cristiano y llegó alguien y comió y resulta que le dijo, mire, yo no tengo plata para pagar, ¿puedo venir mañana y le pago? Y el joven cristiano le dijo, sí. Y entonces llegó y le dijo al manager, mire, el señor me dijo que no tenía plata para pagar y que viene mañana a pagar. Y entonces yo le dije que sí. Dijo, no, usted me paga ahora mismo eso. Y le hizo pagar al mesero esa cuenta. Y el hombre apareció el otro día. Entonces, en la justicia que es acá,
eso es que injusto, por eso le hizo pagar. Pero en la justicia absoluta, eso es justo. Por eso Jesucristo, hablando desde el punto de vista de la justicia absoluta, por eso es que dice, hagan amigos, 16:9, y yo digo, ganad amigos por medio de las ganancias, ¿qué? Injustas, porque dentro de la justicia relativa eso es injusto, pero dentro de la justicia de Dios eso es justo. Dice, para que cuando os falten os reciban en las moradas que eternas. Bueno, explicado esto, a eso es que Cristo llega a la conclusión en el versículo 13. Ningún siervo, o sea, ningún siervo significa aquel que predica el evangelio gratuitamente. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menosprecia al otro. Eso ahí hay un punto final. Y luego viene la otra parte que ya lo expliqué. Nadie puede servir a Dios en la riqueza. Entonces, el predicador no puede servirle a dos al mismo tiempo. Ese es el problema que tenemos nosotros, que la falta de conocimiento en el pueblo de Dios ha llevado a muchos pastores y a muchos hermanos a no poder separar. Que tenemos esa enseñanza viene de hoy en 8 días, a no separar la acción de la persona. El hermano comete un error y lo ligan, y al aborrecer el error, aborrecen al hermano, y no podemos hacer eso. Por eso en Isaías 42:19 dice, ¿quién como mi siervo que no ve? ¿Quién como mi siervo que no oye? Y luego dice, ¿quién como mi escogido que no ve, pero todo lo ve? Y luego dice, ¿y quién? Mire lo que dice la Biblia. ¿Y quién como mi escogido que no oye y no ve y todo lo ve y todo lo oye? Y mire lo que concluye, hermano Celestino Forero, lo que concluye Isaías 42:19. Y esto lo hace por amor a la justicia. Por eso es que tenemos que tener en cuenta. Hay dos justicias. Yo hablaba con el hermano Eliseo Darte, y yo le dije, hay dos justicias, hermano. Me dijo, no, hay una sola. Dije, no hay dos, porque en Romanos 3:21 dice lo siguiente. Porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ¿cómo aparte? Si la ley va con la justicia. Y fuera dice, testificada y anunciada por la ley y los profetas. O sea que si fue anunciada y testificada, era porque no existía en el Antiguo Testamento como establecida. Pero esa justicia del reino de Dios en lo absoluto se manifestó en el tiempo de la gracia, y Cristo comenzó a predicarla. Por eso cuando, hermana Iris Alvarado, cuando el Señor comenzó a predicar, Él dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley de una justicia relativa. Pero yo os digo, ahí viene la separación de qué, de la acción de la persona. Amad a qué, a vuestros enemigos. Otra separación, si alguien te aborrece, dice que hágale el bien. Y si alguien te maldice, mire la separación, olvídate de la maldición y ya él que bendígalo. Esa es la justicia absoluta, la que divide eso, la acción de la persona. Y luego dice, y si alguien ya se complica el asunto y te persigue o te ultraja, dice, ore por él. Y Cristo dice, si en esta ciudad te persiguen, váyase a otra. Esa es la justicia absoluta que pertenece al reino de Dios en el tiempo y la gracia, y funciona ¿con qué ley? No con la ley del Antiguo Testamento, sino con la ley del Nuevo Testamento, que es 4 nombres tiene esa ley: la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de la libertad y la ley real. Cada una con sus funciones y sus aplicaciones para los casos que sí, que ellas hacen el justo juicio, que no se basa en las apariencias. En el Antiguo Testamento, el juicio justo se hacía basado en las apariencias. Por eso, hermanos, entender esto te abre el panorama. Y así como un hermano decía, hermano Henry, ¿usted descifró la Biblia? No. Se cumplió lo de Efesios 1:17. Tenemos que orar por nuestros pastores, que el Dios de gloria, dice en Efesios 1:17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de la homilética, de la hermenéutica, de la exégesis, de la parte escatológica o de teología. Miren lo que dice el apóstol Pablo, os dé espíritu de sabiduría y revelación, escúcheme bien, y revelación ¿en qué? Del conocimiento de Él, o sea, de Jesucristo.
porque tenemos que crecer en Él. Pablo dice, mire, yo sufro dolores parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y luego dice Pablo, mire, hasta que lleguemos toda la estatura y plenitud de Cristo. Y luego dice Pablo, mire, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, hago la pregunta, ¿cuándo Cristo enseñó homilética y hermenéutica y esas cosas? Ahora mira, hermano Henry, es que no podemos, sí, eso se puede estudiar para analizar que el Antiguo Testamento, que es historia. Pero Jesucristo nunca enseñó eso a los apóstoles. Y nosotros bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Bueno, ya he explicado esto, mis amados hermanos, y repasen esto y compartan este video. Vamos a ver a cuál Señor nosotros debemos de servir, porque ya tenemos que nadie puede servir a dos señores. Entonces, ¿a cuál Señor nosotros debemos de servir? Miqueas 5.2. Vamos a ver a cuál es el Señor que nosotros debemos de servir. Miqueas 5.2. ¿Qué nos dice el libro de Miqueas 5.2? A ver, el que lo encuentre primero. Dice, pero tú, Belén, escúcheme bien esto, tú, Belén, esto es bien importante, mis amados hermanos, porque nosotros tenemos, Efesios 4.5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cómo nos dice Miqueas 5.2, hermana Ana, por favor? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De ti saldrá el que me será Señor en Israel. ¿Y qué le decía Dios en Deuteronomios 6.4? Dice, oye Israel, o 4.6, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor ¿qué? Uno es. Entonces, este es el Señor que nosotros debemos de seguir. ¿De qué modo le servimos a Él? Esto sí es bien importante, hermanos, porque ahorita se está cometiendo, mire, la venida de Cristo está cerca y van a haber muchas sorpresas, porque cada uno quiere servirle a Dios a su estilo y a su manera, pero lo importante es que le sirvamos a Dios como Él quiere que le sirvamos, ¿sí o no? Eso es lo importante. ¿Qué nos dice en el libro de Malaquías 1.6? Ahí cerquita de Zacarías. Libro de Malaquías 1.6, ¿qué nos dice? Zacarías y Malaquías 1.6. El que lo encuentre primero lo puede leer. Hermana Nelly Reyes, esto es muy importante, ¿ya? El Hijo. Bien importante. Puede leerlo 1.6, ¿qué nos dice? El Hijo honra al Padre y el siervo. No, Malaquías. Sí, Malaquías. Malaquías, déjeme mirar porque entonces, no sé si es 11. Bueno, Malaquías. Déjame mirar porque a veces se me van las... Espera. Bueno, si me buscan un versículo que dice, vosotros ofrecéis en el altar todo aquello que no sirve. Buscáis la oveja que está enferma. Buscáis el que está retuerta. Buscáis todo eso y me ofrecéis holocausto en el altar. Incluso dice, a veces no ofrecen ni tus ovejas, sino que van y roban y ofrecen lo hurtado, lo robado. Yo les voy a quedar debiendo ese versículo, porque aquí no lo encuentro, no sé, anoté mal. Pero dice así, y entonces dice, ustedes creen, ahí está, ese es el mismo versículo, hermana, que usted leyó. Léalo ese, Malaquías 1.6, sí. Ahí está. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Amén. Sí, pues soy yo, Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Correcto. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué han menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mira, aquí hay un problema, que Dios había dicho que tenía que ser lo mejor de los animales, no cojo, no tuerto, no eso, y estos le ofrecían a veces
iban y le robaban al vecino y le ven y lo ofrecían. Y buscaban todo lo peor. O sea que no lo hacían correctamente como Dios que lo había mandado. Ahora Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio. Hago la pregunta, ¿será que en todas las iglesias se está predicando el evangelio como Cristo dijo? Primero quiero hacer la pregunta, ¿distinguirán el evangelio dentro de la Biblia? Entonces, al no hacer lo mismo, por eso dice, ¿de qué modo le vamos a servir a Él? ¿De qué modo le vamos a servir? ¿Como yo pienso servirle o como Dios quiere que le sirvamos? ¿Qué dice hermano Gilmar? Como Dios quiere que le sirvamos. Esa es la parte. Ahora viene la segunda pregunta. La consecuencia de no tenerlo como Señor. ¿Qué consecuencia hay cuando yo no tengo a Jesús como Señor? Hay consecuencias. Porque Jesucristo es muy claro. Vamos a ir a Mateo 7:21, ¿qué nos dice? La consecuencia de no hacer las cosas, porque si Él me manda a predicar el evangelio, yo tengo que estrictamente predicar el evangelio. Si usted está viendo esto, hermana María Eugenia, hermano Arturo Arias, Dios le bendiga, hay que predicar el evangelio como es. Jesucristo mandó a predicar el evangelio. Por eso nadie puede servir a dos señores. Si yo voy a predicar la homilética, el que sacó la homilética, ¿quién es? Homero. Y la hermenéutica, Hermes, dos filósofos griegos. Yo tengo que predicar el evangelio que es de Cristo. Por eso alguien me dice, vuelvo y lo repito, sí podemos estudiar eso, pero eso es para analizar la historia del Antiguo Testamento. Pero yo no puedo enseñar eso como si fuera el evangelio. ¿Qué nos dice Mateo 7:21? Mano Gilma, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿qué? De mi Padre. Pues dice Cristo, yo hago tu voluntad, oh Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Él? Predicar el evangelio, Marcos 1:15. Después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús de Galilea predicando el evangelio y diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, y creed que en el evangelio. Eso es lo que hay que predicar. Ahora viene otra pregunta. ¿Cuál es mi posición frente a mi Señor? Porque ahora es frente al público, ahora frente a mi Señor, ¿cuál es mi posición? Porque estamos mirando cómo yo hago caso al que llamo Señor. Porque Dios dice, hay otro versículo, en aquel día me dirán Señor, Señor, y yo les diré, yo no sé quiénes son ustedes, apartados de mí. No todo que me dice Señor, Señor, ¿qué? Eso es, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, cuando Cristo manda a predicar algo, hay que hacerlo lo mismo, correctamente como Él lo hizo. Porque escúcheme bien, los holocaustos todos eran iguales. Estaba la oveja, estaba todo, pero Dios había dicho, esa oveja tiene que ser sanita, y la colocaban mal. Incluso, allá habla en Malaquías donde leímos, incluso se le robaban le hurtaban la oveja al vecino y venían y la ofrecían lo robado. Y por eso que Dios dice ahí, si usted le llevan un animal eso al príncipe, ¿usted cree que el príncipe cómo se va a sentir? Y es que yo no lo merezco. Aquí es, vamos a predicar el evangelio, hermano Arturo, vamos a predicar el evangelio, hermano Celestino, vamos a predicar el evangelio. En algunas Biblias las editoriales tuvo una idea muy genial, que todo lo que habló Cristo está en tinta roja. Eso es evangelio, y todo lo de Génesis, Apocalipsis, que esté de acuerdo a las sanas palabras de Cristo, eso es evangelio. Y si no estoy mal, creo que es 1 Timoteo 6:3 que dice, confírmeme eso, hermano Gilmar. Dice, si alguno, escúcheme bien esto, si alguno no se conforma a las sanas palabras si alguno no enseña, dice, conforme a las sanas palabras de Jesucristo, enseña, es predicar. Si alguno no enseña, ¿sí es ese? Sí. Dice, léalo por favor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Evangelio. ¿Qué más? Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Mire, está envanecido y nada sabe.
todo el que predica otra cosa y no enseña conforme a las palabras, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido. Claro, porque es el ego. Pero si usted predica lo que Cristo predicó, puede decir, hermano Arturo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hermana Iris puede decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hermano Vicente José Taratea puede decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Prediquemos, hermano. Yo no sé por qué no podemos hacerlo eso. No demos estudios de esto y del otro, sino prediquemos el Evangelio, porque la venida de Cristo está, ¿qué? A las puertas. Hagámosle al Evangelio. Ya les dije cómo distinguir el Evangelio en la Biblia. Yo predico de Génesis y Apocalipsis, pero que esté conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no lo hago así, dice la Biblia clarito, dice, nada sabe y está envanecido. Eso es como yo debo de qué, cómo debo yo de tener a mi posición frente a mi Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 10:24, que ya lo leyó el hermano, creo. ¿Cuál es mi posición frente a Dios? ¿Puedes leerlo? Mateo 10:24, ¿qué me dice? No, ese es otro. El discípulo no es más que su maestro. Léalo nuevamente, por favor. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. El discípulo, ¿cuál es mi posición frente a mi Señor? El discípulo no es más que su maestro. ¿Y qué más? Ni el siervo más que su señor. Óyeme, ¿eso es en lo absoluto o en lo relativo, hermano Yelmar? En lo absoluto. No, en lo relativo. Ahora léame el siguiente versículo. Bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Eso es en lo relativo o en lo absoluto? En lo absoluto. Correcto. Entonces aquí hay un asunto que tenemos que tener en cuenta. Que el discípulo, cuando entra a predicar, cuando el discípulo entra a recibir la enseñanza de Cristo, él no es más que ¿quién? Que su maestro. Pero cuando él ya aprende, Cristo dice, bástale a este discípulo ser como ¿quién? Su maestro. Y ya hay un asunto muy, muy bonito. Que a los siervos, dice, ya no llamaré siervos, sino los voy a llamar ¿qué? Amigos. Porque es que el siervo no sabe todos los planes del amo. Pero ya yo les he dicho todo, ustedes ya saben. Entonces ustedes serán ¿qué? Mis amigos. Entonces bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su Señor, como su maestro. Esto es bien importante, hermanos. En lo relativo, dice, el discípulo no es más que su maestro. Pero en lo absoluto, bástale que ¿qué? Al discípulo ser como su maestro, porque todos lleguemos hasta la estatura y plenitud de ¿quién? De Cristo. Bendiciones desde España. Amén, mi hermano. Bendiciones. Un abrazo. Exactamente. Estamos en un tiempo donde están predicando muchas cosas y nosotros debemos estar con Cristo. Y tenemos que enseñar esto desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿cuál es mi posición frente a mi Señor? Primera de Juan 4:18, ¿qué nos dice? Porque esta es bien importante. Primera de Juan 4:18, ¿qué nos dice? Es bien interesante lo que escribe el hermano Vicente. Pero esto es importante, que las iglesias hoy en día no estamos para criticar a nadie ni juzgar a nadie, porque todos estamos en un proceso de ¿qué? De crecimiento. ¿Qué nos dice Primera de Juan 4:18? Sí, léalo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí hay un asunto que nosotros, digo, no, pero hermano, es que ¿cuál es mi posición frente a mi Señor? Yo no tengo que tener temor delante de Dios, ese miedo. No, es que yo no hago eso porque es que Dios me castiga. No, usted no hace eso porque es que tiene un conocimiento, tiene una naturaleza diferente. Yo le voy a poner un ejemplo. Mira, la naturaleza del cerdo es revolcarse en el lodo. Revolcarse en el lodo. ¿Ya? Pero la naturaleza, vamos a decir, ¿de qué animal que no le gusta revolcarse en el lodo? Que le guste, vamos a decir, un ave. Un ave, ¿cuál?
bueno, la guacamaya o no sé cuál, esas aves que mantienen volando. Entonces, la naturaleza es la que identifica a la persona. Ya nuestra naturaleza es la naturaleza que celestial, divina. Entonces, la persona cuando tiene temores es porque el amor no ha sido perfeccionado. Ahora viene la explicación. Cuando yo predico el evangelio, yo tengo que predicar el evangelio sin temor. Yo tengo que ir ante Dios, Señor, tú sabes lo que yo tengo. Yo estoy predicando el evangelio. Pero si yo tengo temor, el amor de Dios no se ha perfeccionado ¿en quién? En mí. Porque el temor conlleva ¿qué? Castigo. Aquí es donde nosotros debemos de tener en cuenta cómo está nuestra vida. Por eso cuando yo voy a predicar el evangelio y miro a un hermano en determinado pecado, yo simplemente tengo que separar la acción del hermano. Y al hermano tengo que amarlo porque el mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo fue más allá, dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo amad a vuestros ¿qué? Enemigos. Entonces, cuando yo miro eso y digo yo, uy, esto está aquí como grave, esta situación acá. No, yo tengo que poner la fe. Y que es un delincuente, ya, que está haciendo cosas malas, dice, no, de pronto me puede matar, usted no tenga temor, mírelo por la fe, y me voy a exagerar un poquito, mírelo un predicador. Entonces cuando usted va a hablarle a él, y lo mira de esa manera, es porque en usted hay, ¿qué? Amor de Dios. Por eso ese amor de Dios echa fuera, ¿qué? Temor. Todo temor. Por eso, por ese amor de Dios. Pero si una persona teme, ahí es donde viene el problema. Por eso nosotros tenemos que entender que el temor relativo no tiene que estar con nosotros. El temor absoluto sí. Dice, el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor de Jehová. El temor de Jehová es el conocimiento que nos cambia la naturaleza y nos hace hijos de Dios. Por eso es que dice, todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Claro, no puede pecar porque tiene la naturaleza de Dios. Pero si no tiene la naturaleza de Dios, olvídate, ese está completico para que peque. Ahora, ya hemos leído esta parte. Ahora, ¿de qué manera le presentamos al Señor a las naciones? Porque yo tengo un Señor que se llama Jesucristo. Pero hay unos que lo presentan que solamente le llenan los bolsillos. Hay uno que lo presenta que solamente le multiplica los peces, los panes y todo eso. Y Cristo le llama la atención a los que lo seguían. Digo, mire, ustedes no me siguen porque yo predico el evangelio del reino de Dios, sino por la comida que les doy de comer. Así le dijo Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros presentamos el Señor Jesucristo a las naciones? Mateo 10:32, ¿qué nos dice? ¿Cómo lo vamos a presentar? O sea, estoy hablando cómo yo tengo y cómo yo voy a presentar. 10:32, ¿qué dice? 10:32, léalo, hermano. A cualquiera, pues, que me confesase delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mira lo importante que es eso. Por eso a mí me preocupa que estén predicando delante de los hombres otras cosas. Yo tengo que presentar esa a quién, al Señor Jesucristo. ¿Ya? Yo tengo que presentar esa al Señor Jesucristo y su evangelio. Eso es confesarlo delante de ¿qué? De los hombres. Pero si yo predico otras cosas y lo presento como evangelio, primero es una mentira porque Cristo no dijo que eso era evangelio. Entonces aquí es donde viene cómo yo debo de presentar al que yo tengo por Señor ante las naciones. Yo lo debo, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso es bonito. ¿Cómo yo confieso al Señor delante de los hombres? Cuando yo predico lo que Él predicó, porque es como si estuviera Él ahí. Ahora, ¿qué se puede presentar? ¿Qué problema se puede presentar? Mire lo que dice en Mateo 10:26. Léelo, hermano Yelmar. Así que los que. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces aquí viene un asunto. Dice, no les temáis. Si usted está predicando el evangelio de Cristo y una organización lo persigue, no le tenga miedo.
No le tenga miedo, porque es que usted está predicando lo que predicó Cristo. Y si usted, por eso dice, las persecuciones vendrán, no le temáis. Pero para usted no temerle a ellos, hermanos, créamelo, que para que usted no les tenga miedo a ellos, es porque en usted está ¿qué? El amor de Dios. De resto, usted le va a tener temor. Porque el perfecto amor echa fuera ese temor. Porque usted mira a esa persona y usted siente, Dios bendito, cómo está él. Mire cómo se ha dejado usar del diablo. Por eso Jesucristo es el amor absoluto. Estando en la cruz del Calvario, él que decía, Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. ¿Usted cree que eso lo puede decir una persona que no tiene amor? Eso no lo puede decir. Solamente el que tiene amor. Lo mismo, si a nosotros nos persiguen, si a nosotros nos vituperan, si a nosotros nos hacen vituperios y nos persiguen, nos hacen de todo, ¿usted se va a quedar callado porque lo están haciendo eso? No les tenga temor. Mire, ¿quién lo dice? El hermano Henry no. Mateo 10:26, está Cristo hablando. El 10:26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Hermanos, cuando yo no le tengo temor y separo la persona de las malas acciones, yo he logrado que el amor de Dios se perfeccione en ¿quién? Volvamos a leer 1 Juan 4:18. Volvamos a leer porque es que esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué las personas mantienen en las iglesias peleando unos con otros? Porque el amor de Dios no se ha perfeccionado. Léalo, hermano Gilmar, por favor. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. ¿Y por qué en el amor no hay temor? Diga. Sino que el perfecto amor echa afuera el temor. El perfecto amor echa afuera todo ¿qué? Temor. ¿Y qué más? Porque el temor lleva en sí castigo. Claro, el otro, yo le tengo miedo a ese señor, claro, está presintiendo que algo le va a pasar. Por eso el perfecto amor echa fuera todo temor. Yo te voy a decir algo. Jesucristo ve venir 10 leprosos y a los leprosos los botaban de la ciudad. No era que los ponían en confinamiento en la casa o en un hospital, los botaban de una ciudad y no podían visitar la familia, ni el hijo, ni la mamá, nadie, botados. Porque la lepra era número 1 en contagio, peor que el coronavirus. Y va Jesucristo con todos los apóstoles y le aparecen 10 leprosos. Y él se queda mirándolos. Si él hubiera tenido temor, no había tenido amor. Pero como él tenía amor, no tuvo temor y los recibió. Mire esa enseñanza tan bonita ahí. Y entonces, Señor, estamos así, sánanos. Lleven la ofrenda esa que se hace ahí de la lepra, llévenla al sacerdote y preséntete. Y se fueron todos y por el camino se sanaron. Y los apóstoles, Dios bendito, nos hemos contaminado. No, ellos tranquilos también porque tenían que un tremendo hombre. Dicen, no, este hombre resucitó a Lázaro después de 4 días, a nosotros no nos va a pasar nada. Pero hoy en día nos hemos dejado, déjeme que yo me meta, aunque yo no estoy en eso, pero déjeme que yo me meta para que no quede como arrogante en el asunto, ¿ya? Déjeme que yo me meta y que no quede arrogante en el asunto. Nos hemos dejado asustar por el coronavirus. Sí, no, de verdad. Mira, la propia familia votó a una persona que estaba con coronavirus. Ojalá que no haya sido cristianos. Pero hermanos, alguien me va a decir a mí, no, ahora sí les voy a dar un consejo. Obre de acuerdo a la medida de ¿qué? De su fe. Si usted, pastor, va a bautizar a alguien y usted no tiene una fe muy alta y va como si fuera un doctor a hacer una cirugía, pues bautícelo así porque esa es tu fe. Pero si usted tiene una fe que sabe que Dios lo guarda, sin arrogancia, porque es que la fe no funciona con arrogancia. Sin arrogancia, sino humildemente. Mire, a mí me gustó una frase de Jacob que dijo, le dice a Saúl, a su hermano Esaú, perdón, le dice, ¿y usted camine con nosotros? No, yo voy a ir al paso de los más débiles y al paso de ¿qué? De las recién paridas. ¿Usted sabe cómo camina una mujer recién parida? Casi que no puede ni caminar. Entonces yo hago lo mismo. Si hay un hermano conmigo
Que dice, hermano Henry, esto está como grave. Entonces yo miro que él tiene, ¿qué? Temor. Pero tiene temor porque no tiene, ¿qué? El perfecto amor. Pero si él ama a alguien, a él no le importa la enfermedad que tenga. Él va, hermanos, yo vengo en el nombre del Señor a orar por usted. Por eso el perfecto amor echa fuera, ¿qué? Todo temor. Y el que teme no ha sido perfeccionado ¿en qué, hermano? En el amor de Dios. Por eso Jesucristo pudo hablar con los 10 leprosos. Ahora viene algo acá. ¿Cómo es tu Señor frente a los ritos del tabernáculo? Ay, papá, aquí me voy a meter en un problema con los hermanos que están haciendo el Shabbat. ¿Cómo es tu Señor frente a los ritos del tabernáculo? Porque si yo tengo un rito y lo hago, y Cristo dice, no, ese rito no es tu Señor, yo soy el Señor de ese rito. Entonces, nadie puede servir a dos señores. Yo hago la pregunta a los que hacen los ritos del tabernáculo. ¿Acaso el chaval no se le ha convertido en un señor a muchos cristianos? Sí. ¿El sábado no se le ha convertido a muchos cristianos en un señor? Sí. Ahora, ¿cuál es tu Señor frente a los ritos? Ya dijimos, de ti saldrá el Señor, que será el Señor de Israel y de todo el mundo. Vamos a mirar. En el libro de Mateo 12:8. Esto es bien importante, el hermano que está en España. Muy importante esto, hermanos. Nadie puede servir a dos señores, pero hay unos que siguen todavía los ritos del Antiguo Testamento, del tabernáculo. ¿Qué nos dice en el libro de Mateo 12:8? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Del día de reposo, escúcheme bien. No voy a leer todo, pero desde el comienzo dice, y los apóstoles iban por el campo y tenían hambre y recogieron unas espigas y comían, y los fariseos le dijeron, óyeme, usted no sabe, maestro, Señor Jesús, que eso que están haciendo los apóstoles, eso está prohibido en la ley. Ellos están quebrantando el día de reposo. Eso no se puede hacer. Y Cristo le dice, y es que ustedes no han leído también que David y sus hombres no eran dignos de comer los panes de la proposición que estaban en el lugar santo, y ellos lo comieron. Y los sacerdotes no quebrantan el día de reposo. Y luego concluye, ¿saben qué? Yo soy Señor del día de reposo. Ahora hago la pregunta, ¿quién es tu Señor? ¿El día de reposo o Jesucristo? Quédate con el Señor que tú quieras, pero yo hoy quiero retarte a que entiendas que Jesucristo es Señor del día de reposo y de todos los ritos del Antiguo Testamento, del Shabbat. Eso era sombra lo que había de venir. Entonces nadie puede servir a ¿quién? A dos señores. ¿Quién lo dijo? Cristo. Pero si tú pones un día como por encima de lo que ha dicho Cristo, ese día se te convirtió ¿en qué? En tu Señor. Entonces, elijamos el verdadero Señor que usted va a servir. ¿A quién? Ahora, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo 10 minutos. Bueno, viene ahora. ¿Qué fruto debemos de dar lo del tabernáculo? ¿Qué frutos debemos de dar? ¿Lo del tabernáculo levítico o los frutos de Cristo? Díganme, ¿qué fruto debemos de dar? Porque los del Antiguo Testamento dieron los frutos del tabernáculo, aunque lo dieron mal, porque ofrecían una oveja tuerta, y a veces ofrecían un toro y se lo habían robado al vecino. Eso está ahí en Malaquías 1:6 que leímos. Pero ahora, ¿cuáles son los frutos que nosotros debemos de dar? Hermanos, todos los que me están escuchando, Ana Torres, dígame, Nelly Reyes, dígame, ¿cuáles frutos debemos de dar nosotros? ¿Los del Antiguo Testamento, los del tabernáculo? Ir a hacer esos holocaustos, hacer el Shabbat, guardar el sábado, hacer la Pascua. ¿Cuáles frutos tenemos que nosotros que dar? Mire, vamos a oír a alguien. Mateo 21:43. Mateo 21:43. ¿Qué nos dice? Los frutos que debe dar el pueblo de Dios. Esto lo estoy diciendo porque todos conocemos que hay una iglesia que se llama Adventista y son mis hermanos en Cristo, pero no han podido superar ese Señor del sábado.
Yo les presento a alguien que es el Señor del sábado y nadie puede servir a dos señores. Y tengo también otros hermanos en otro redil, dice Cristo, los cuales me conviene traer ¿a qué? A que yo sea el Señor de ellos, a que yo sea su pastor. Pero es que, ay Dios bendito, ay Dios bendito. Pero qué bonita la paciencia de Cristo. Y me la ha enseñado a mí también. Bueno, ¿qué nos dice Mateo 21:43, hermano Gilmar? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Ahí está. Mira, el reino será quitado ¿de quién? De vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? El pueblo de Israel, los judíos, los fariseos, saduceos, los sacerdotes, todos los que estaban con los frutos del tabernáculo. El reino será quitado de vosotros y será dado ¿a quiénes? A aquellos que dan los frutos ¿de quién? De él. ¿Y quién es el que habla del reino de Dios? Muéstrenme por la Biblia. Dice, bueno, vamos a mirarlo, hermanos, ¿para qué? Vamos a mirarlo, Marcos, capítulo 1 y versículo 14, creo que dice. Mire lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Y mire lo que dice, el tiempo se ha cumplido, y lo repite por segunda, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos si crees que en el evangelio. Pero el reino de Dios va a ser quitado de vosotros. Porque es que ustedes no están produciendo los frutos de esto, del evangelio. Hermanos, tengamos cuidado. Defendamos lo que es la verdad de Cristo. Vamos a mirar otro versículo porque creo que no alcanzó a terminar la enseñanza bíblica. ¿En qué momento usted y yo comenzamos a dar frutos correctamente? Porque es que yo ya tengo un Señor que se llama Jesucristo y se lo presento a usted. Nadie puede servir a dos señores. Yo tengo un Señor que se llama Jesucristo y a Él tengo. ¿En qué momento yo puedo dar correctamente los frutos? Mateo 15 y versículo 15, ¿qué dice? Juan 15:15, perdón. Juan 15:15, y ahí vamos a terminar la enseñanza porque ha estado como muy fuerte y no quiero saturarlos de pronto mucho porque cuando se les da un alimento muy fuerte se pueden desmayar. Entonces vamos a dejarla hasta ahí, pero Juan 15:15, ¿qué dice? A ver, hermano Gilmar. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Óyeme, todas las cosas que oí de mi Padre, y lo que Cristo predicó fue que evangelio, os la he dado a conocer y somos sus amigos. Y mire lo que dice, el 16, ¿qué? ¿No me elegisteis qué? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, mira lo que, no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí a vosotros y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pero fruto, si lo eligió Cristo, el fruto es en Él. ¿Y cómo viene el fruto? Por eso es que nosotros tenemos que entender la palabra de Cristo. Y mire, el fruto que tú puedes dar comienza cuando usted se ha perfeccionado ¿en qué? En el amor. Es que si no hay amor, ¿cómo va a dar fruto? Porque si usted no tiene amor, ¿cómo se va a ganar esa alma para Cristo si ya la está condenando de antes de evangelizarla? Y si usted no tiene amor, ¿cómo usted va a perdonar al hermano? Porque el que tiene amor es el que perdona al hermano. El que no tiene amor dice, yo no lo perdono. ¿Y usted qué tiene? Odio. No, yo tengo amor. ¿Y cómo no puedes perdonar? Por eso el versículo último de esto que hemos leído dice, esto os mando, que os améis ¿qué? Unos a otros. Esto os mando que os améis unos a otros. Entonces, mis amados hermanos, el perfecto amor de Cristo echa fuera todo ¿qué? Temor. Pero el que no ha sido perfeccionado en el amor, en el amor, todavía es porque teme. Y ya nosotros sabemos que no podemos servir a ¿qué? A dos señores. Entonces, vamos a hacer la conclusión. Hoy en día, ¿qué vamos nosotros a elegir? ¿Cuál Señor vamos a elegir nosotros?
Así nos toca decir lo que dijo el apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. A todos mis hermanos que estuvieron conectados, un fuerte abrazo. Créanmelo, hermanos, que mi deseo es que usted crezca en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Y vamos a leer el versículo de Efesios 1:17. Y vamos a hacer una oración basado en ese versículo porque yo deseo que todos los hermanos lleguen a esa revelación y a esa sabiduría. Léelo, hermano Gilmar, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría óyeme, os dé espíritu de sabiduría, ¿y qué más? y de revelación en el conocimiento de Él. Y de revelación en el conocimiento de la homilética. No. En el conocimiento de la teología. No. En el conocimiento de la hermenéutica. No. De la exégesis. No. Mire lo que dice: el Dios de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Y te pido que todos los hermanos que estuvieron conectados comiencen a disfrutar este pan del cielo, el evangelio tuyo, Señor, y que a todos se nos dé, oh Dios Padre Celestial, te pedimos con humildad que se nos dé espíritu de sabiduría y de revelación estrictamente, Señor, en el conocimiento de Jesucristo, que es su evangelio. Gracias, Señor. Ilumina a todos los pastores que vean este video, que sean llenos de ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, que es su evangelio, y a todos los hermanos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero hacer un saludito a todos los que van a ver el diferido en YouTube y también los hermanos acá. Un saludito. Tengo acá los siguientes hermanos que estuvieron: María Luisa González, un abrazo. Ana Chipana, Francia Uribe, Dios te bendiga. Nelly Reyes, Iris Alvarado, bendiciones. Hermano Celestino Forero, la hermana Nelly Reyes, María Eugenia, Dios te bendiga. Arturo Arias, bendiciones. Vicente José de España, Dios te bendiga. Eduardo Rodríguez, oh mi hermano, Dios te bendiga. Henry Javier, Vicente, bendiciones. Ana, Nelly y todos, bendiciones. Aquí también está Eurbey Puente, Yoiné, El Consuelo, Hilda, Claudia, Sandra, Leonardo, Claudia, Carly, Ana Torres, Pedro Chipana, Angie, Paula, Angie de San, Paula Grispe, Ineo Choque, Omar Alfaro, Pedro Chipana, María Esther, Miguel Ángel. Hermano Pedro Chipana, Dios te bendiga. Y los hermanos que mirarán en Instagram, y los hermanos que mirarán en Facebook, y los hermanos que van a ver en LeadMe. Un abrazo para todos, los espero de hoy en 8 días para la enseñanza. ¿Quién es ciego? Ciego como mi siervo que no ve, y sordo como mi siervo que no oye. Aunque mi escogido todo lo ve y todo lo oye por amor a la justicia. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.